Dice así Nehemías: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Enani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté de los judíos que habían escapado, ¿no es cierto?, de la cautividad, etcétera, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Afrenta significa vergüenza, ¿no? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Den un aplauso a la palabra del Señor, que siempre nos enseña. El libro de Nehemías es un libro que nos enseña todo el tiempo, nos ministra todo el tiempo. Los hebreos habían estado cautivos, ¿no? Y se les había permitido regresar a Jerusalén, pero cuando ellos regresaron se encontraron con las murallas derribadas, la ciudad bastante arruinada y las puertas de las murallas todas quemadas. Estaban en vergüenza de los demás pueblos. Ellos se sentían mal. Pero Nehemías, el que escribe el libro, era el copero del rey, era el asistente. Copero era aquel que probaba la bebida y la comida del rey. En aquel entonces era muy común que se atentara contra los monarcas a través de veneno y estas cosas en la comida. Así que tenían lindo trabajo ese, ¿no? Probar la comida del rey. Entonces el rey te miraba un ratito, si no te ponías verde, no te reventabas, él comía. Pero al tener que arriesgar la vida por el rey, esto creaba un lazo con el rey. Claro, estabas todo el tiempo al lado del rey y participando de la comida, etcétera. Entonces Nehemías tenía una posición, digamos, más o menos cómoda. Pero cuando él se entera que sus hermanos en la ciudad estaban mal y estaban pasando vergüenza porque la ciudad estaba destruida, él se sintió mal. Y dice aquí que él dice: me senté y lloré. ¿Qué hizo? Detuvo toda su vida, paralizó su vida y lamentó por sus hermanos y se sintió mal. Dice: ayunó, oró, hizo luto. Él detuvo todo. Y nosotros podemos darnos cuenta el impacto que tuvo esto en la vida de él, porque él se puso mal, ayunó, oró. Y quiero guiarlos en este pasaje, porque esta historia cuenta cómo Nehemías consigue permiso del rey para ir a Jerusalén, más de 1000 kilómetros, a reconstruir las murallas. Era una situación muy difícil, pero el Señor lo acompañó. ¿Y qué hizo Nehemías en primer lugar? Número uno, Nehemías meditó. Dice la palabra que él paralizó todo y meditó. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 7, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestros caminos. ¿Cómo dice? Mediten sobre vuestros caminos. ¿Qué tenemos que hacer, querido? Meditar en cómo estamos caminando. ¿Por qué los hebreos estaban en semejante vergüenza? ¿Por qué la ciudad derribada? ¿Por qué Israel había sido dividido en dos reinos y después algunas tribus se perdieron y a la final estaba Jerusalén destruida, sus puertas derribadas, quemadas por fuego? Era una vergüenza. ¿Por qué había pasado todo esto? La mayoría de las personas, cuando vemos crisis como esa o crisis como la que nos toca vivir, corremos a buscar soluciones, pero pocas veces nos preguntamos: ¿por qué nos pasa esto? Alguien nos preguntó: ¿qué pensás de esta crisis? Y bueno, si nosotros como humanidad no aprendemos nada, nos merecemos otra. Es terrible oírlo, pero es verdad. Tenemos que aprender. ¿Cuánta gente que dice: tengo una crisis matrimonial? Y bueno, hay que conseguirse otra. No, hay que aprender. Porque ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó, no? Y nos quedamos cantando, como es la canción que te gusta a vos, Jeffrey. Me dejaste el corazón partido. Pero no resuelve por qué se fue a aquella. Entonces los hebreos estaban en esto, pero Nehemías medita y Nehemías dice: por algo nos pasa. Y él comienza a orar, y usted léalo después en su casa, y él reconoce por qué nos pasa esto. Y ora al Señor y le dice: perdónanos, Señor, porque te hemos dejado. Por eso nos vino este mal.
Nosotros tenemos que no solamente orar por el pueblo, orar por la nación, orar por el planeta entero que está sufriendo esto, pero tenemos que decirle: Señor, perdónanos, porque nosotros somos los que tenemos acceso al trono de Dios. Podemos ir y Él nos escucha. Perdona a la humanidad y decir y pregonar por todos lados que es por algo que nos ha pasado esto. Le decía a los hermanos, por ejemplo, ciudades, ha pasado en todo el mundo, pero ciudades como México apenas salieron de la cuarentena, las mujeres guardándose en la cuarentena para no caer enfermas, para que no se mueran de coronavirus. Y lo primero que hicieron cuando salieron es pedir abortos. Nos guardamos para no morirnos y salimos a matar. Yo digo, ¿qué nos está pasando? No me da la suma. Y después nosotros nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas. Alguien dice, ¿dónde está Dios cuando pasan estas cosas? ¿Dónde ha estado siempre? El que pregunta dónde está Dios es porque nunca le ha buscado, O porque nunca le buscó, o porque no quiere saber nada con Él. Pero el Señor dice, el que busca, encuentra. Lo que pasa es que cuando nos encontremos con la luz, nos vamos a autoexaminar y vamos a darnos cuenta que hay cosas que tenemos que transformar. Hay cosas que las que tenemos que cambiar. Nehemías oró y le pidió al Señor y le dijo, Señor, perdónanos. Y mientras él esperaba que se abran las puertas, él planificó, voy a ir y voy a edificar y voy a hacer así y voy a hacer así. Entonces Dios de repente abrió las puertas y Nehemías arrancó para Jerusalén y comenzó la edificación allí. Y hizo un reconocimiento de la destrucción y empezó a convocar a la gente. No tengo más tiempo, pero él invitó a la gente a trabajar y a servir y a reedificar, y volvió el gozo, volvió el ánimo. Empezaron los problemas, empezaron las envidias, empezaron las oposiciones. Eso nos encontramos nosotros en nuestra vida siempre que nosotros queremos reconstruir, que queremos reedificar. Ahora se había acabado la crisis, ya podían volver los cautivos a Jerusalén, pero había que reedificar. Nosotros pronto vamos a tener la oportunidad de reedificar nuestras vidas. Yo sé que hay muchos empleos que se perdieron, muchas cosas que están mal, pero el Señor nos va a dar a nosotros las puertas para poder reconstruir nuestras vidas. Algunos tienen las murallas totalmente derribadas, a algunos le faltan algunos ladrillos, algunos están totalmente en ruinas, pero el Señor nos va a dar la oportunidad de reconstruir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Quiero que usted note algo. Nehemías no se quedó al lado del rey, porque él, estando al lado del rey, él comía de lo que el rey le daba. Él recibía comidita del gobierno. ¿O no? Nehemías estaba todos los días comiendo de lo que el gobierno le daba. Y él dijo, esto es vergonzoso, porque las murallas están derribadas y somos vergüenza de todo el mundo. No nos vamos a quedar comiendo de lo que nos da el gobierno. Vamos a ir a hacer algo. Pero Nehemías, vos sos copero, te criaste al lado del rey, ahí, no sabes nada de albañilería. ¿Qué vas a hacer? Ir a levantar ladrillo. Imagino que Nehemías habrá dicho, no importa lo que tenga que humillarme, lo que tenga que hacer, pero Dios abre puertas para que quitemos la vergüenza. Pero yo no voy a salir comodito aquí, tranquilito, comiendo un poquito que me da el gobierno. Quiero ver mi casa reconstruida, quiero ver levantadas las murallas, porque después que levantó las murallas, reconstruyeron las puertas, dedicaron el templo, oraron, compartieron la palabra, él se convirtió en gobernador. Nehemías se convirtió en el gobernador. El que podría haber sido, si él no tomaba esta decisión de reconstruir, él se iba a quedar viviendo de la comidita que le daba el gobierno hasta que se muera. Pero él decidió emprender. Y porque él emprendió, terminó siendo gobernador de una ciudad majestuosa. Nada más y nada menos que de Jerusalén. ¿Qué les parece? Quiero terminar diciendo esto. Se va a acabar de alguna manera la crisis, pero el Señor va a abrir puertas para que nosotros emprendamos. Y vamos a tener que hacer como Josué, esforzarnos y ser valientes. Y tal vez tengamos que hacer algo que está fuera de nuestras áreas, como Nehemías, salir del trono para levantar paredes.
Hablé con un pastor amigo y me dijo que allá en Argentina está tan mal la cosa. Me dijo, ahora estoy vendiendo comida, vendo pollo, vendo empanadas. Ahí yo lo veo, pastor con la Biblia bajo el brazo y vendiendo empanadas y vendiendo pollo. Y me dice, me está yendo requete bien. Yo digo, por ahí cuando termine la crisis, el tipo tiene una roticería, el próximo Kentucky Fried Chicken argentino. Porque así hace Dios, no desampara y en medio de las crisis nos bendice. En medio de la crisis más grande, el Señor mandó a Jesús a salvar nuestras vidas. Así que en medio de la crisis el Señor no desampara, ahí Él está. Usted emprenda, si hay alguien que por alguna razón se quedó sin empleo, usted dígale, el Señor te va a abrir puertas y tal vez vas a hacer algo que no hiciste antes, pero el Señor te va a levantar, te va a prosperar en eso que estás haciendo y te va a levantar, vas a ser bendecido. Alguien dice amén. Póngase de pie, por favor. Hoy es tiempo de ¿qué, hermano? De que meditemos en nuestros caminos, de que emprendamos, oremos con visión, actuar decididamente y nosotros confiar en el Señor. No se quede. El Señor te va a inquietar y te va a poner a abrir negocios, a hacer cosas. Yo estoy tan contento porque aquí algunos hermanos me contaron, en este tiempo de crisis me corrieron del trabajo y abrí mi compañía, que hacía muchísimo la quería abrir, pero como tenía trabajo no tenía tiempo. Ahora tienen su propia compañía. Yo digo, gloria a Dios. Este no es tiempo de quejarse, es tiempo de oportunidad, de aprovechar. Quiero que usted guarde este versículo en su corazón. Isaías 43, 19 dice así: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dice, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez el Señor va a abrir camino en el desierto. Cuando usted sabe la característica del desierto, que es todo igual, que no se sabe para dónde agarrar, que usted mira para acá y no hay nada, mira para allá, no hay nada. Pero el Señor dice, en medio de la nada, yo te voy a orientar, voy a poner un camino y te voy a decir, mijo, es por acá. Usted no va a estar perdido. ¿Y sabe lo que significa ríos? Abundancia. En medio de la soledad el Señor va a traer abundancia. Cuando todo el mundo se siente que está solo, que estamos perdidos, el Señor va a traer abundancia. Ponga su mano en la cabeza y diga, recibo bendición de Dios ahora en el nombre de Jesús. Declaramos el poder de Dios sobre cada uno conforme a las palabras de nuestro Dios. Declaramos sanidad porque por la llaga de Jesús hemos sido nosotros curados. Declaramos bendición, declaramos protección de Dios. Jehová se recuerde de ti desde su santuario y traiga sobre ti paz. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra dice, ninguna plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, mas a ti no llegará porque el Señor te ha bendecido. Eres un escogido del Señor. El Señor dice, no me escogieron ustedes a mí, yo les escogí a ustedes. Estás bajo bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.